Al pie del monte Buciero, y rodeada casi por completo por el mar Cantábrico, se encuentra la marinera villa de Santoña. Su costa ha sido esculpida por el bravo mar del norte a lo largo del tiempo, modelando un bello y rico entorno paisajístico. El municipio se organiza en torno a un imponente peñón de unos 8 kilómetros cuadrados, junto al que discurre por el sur la canal de entrada a la bahía y ría de la Son. Este monte o peñón de Santoña se une a una tierra firme al noroeste por un estrecho istmo arenoso de apenas 150 metros de anchura y casi 2 kilómetros de longitud, estando el resto protegido de manera natural, bien por esteros y marismas, bien por el propio mar. Esta peña de Santoña es un auténtico puente entre el Cantábrico occidental y el oriental, al ofrecer un puerto seguro junto a los de Ferrol, Santander, Bilbao, Pasajes y San Sebastián. La configuración física de la bahía hacía a esta plaza casi inexpugnable. Por ello, fue durante siglos un punto destacado en la línea defensiva costera española. Además, su profunda canal y la protección natural que supone el monte ante los temporales lo convierten en abrigo y fondeadero natural que ha gozado de relevante importancia a lo largo del tiempo, por lo que fue base naval, astillero real y uno de los fondeaderos más seguros y capaces para grandes armadas. La escasez de suelo cultivable y su privilegiado enclave han marcado la vida de los santoñeses a lo largo del tiempo, empujándoles a las múltiples facetas relacionadas con la vida en la mar, como el marisqueo, la pesca, el negocio de cabotaje con España y Europa, la construcción naval o las actividades corsarias. El actual trazado urbano de Santoña data del siglo XIX y se caracteriza por un trazado regular típicamente castrense, que sustituyó al trazado irregular medieval. La dársena se comenzó a construir en 1867, según diseño de los ingenieros militares. Durante siglos, los santoñeses han sabido derrochar valor, sobreponerse a las adversidades naturales o del devenir de la historia y afrontar nuevos horizontes desarrollando un carácter audaz, creativo y abierto al futuro. Las buenas condiciones de los fondeaderos de la bahía de Santoña explican que ya en el siglo I después de Cristo existiera en su suelo un importante asentamiento romano, que según los datos arqueológicos pervivió hasta el siglo IV. Se trató muy probablemente del Portus Victoriae mencionado por Plinio. La villa creció a lo largo de los siglos IX, X, XI y XII al amparo del poderoso monasterio de Santa María del Puerto. Sin embargo, en los siglos posteriores, esta pertenencia a la jurisdicción eclesiástica fue causa clara de su estancamiento y regresión. La política de Alfonso VIII fue crear villas con fuero real y una amplia serie de privilegios, como la jurisdicción marítima para la pesca y el comercio en anchas franjas costeras. De este modo, Laredo, villa fundada por el santoñés Pelegrín, alcanza tal fuero en el 1200 y obtiene el monopolio de la comercialización de pesca y mercaderías desde el Cabo Quintres hasta Oriñón, es decir, hasta el fin y el comienzo de las respectivas jurisdicciones de Santander y Castro Urdiales. En cualquier caso, las primeras menciones a la villa en documentos del siglo IX hablan de puerto, nombre con el que fue conocida Santoña hasta el siglo XVIII y que muestra la importancia de la actividad marítima del enclave. Pero es en la Edad Media cuando tenemos conocimientos de que llega a ser una población de importancia, con una clase media emprendedora y dedicada al comercio con Flandes y a la pesca de altura, con capturas de bacalao y ballena, y de bajura, con pesca de sardina y besugo. La actividad constructora naval tenía también gran relevancia, construyéndose y reparándose naves de tamaño considerable. Al igual que otras villas cántabras, Santoña tomó parte con naves y tripulantes en la reconquista de Sevilla. Como recuerdo, la localidad incluyó en su escudo el tema sevillano,
una nave rompiendo la cadena tendida entre dos torres, la del oro y la de la plata, motivo que, aunque modificado, aún se conserva. Juan de la Cosa. Juan de la Cosa nació en Santoña alrededor de 1460. La acomodada familia de la Cosa incluso tenía un barrio propio, y entre sus familiares militaban marinos y regidores. Era lógico que este ámbito puramente marítimo, unido a un espíritu aventurero y ávido de nuevas experiencias, provocaran que Juan de la Cosa desde niño se adoctrinara en las distintas técnicas del arte de la navegación y del conocimiento y estudio de la astronomía y la geografía, conocimientos del auténtico hombre renacentista, materias necesarias en aquel entonces para conseguir llevar la nave desde cualquier punto a otro de arribada en el menor tiempo posible, tan solo con la ayuda del viento y las corrientes. En 1482, con tan solo 22 años, acude a la Guerra de Granada en un navío fletado por una poderosa familia santoñesa. El duque de Medinaceli, que ya lo estimaba como experto marino y armador, lo requirió para establecer rutas entre el puerto de Santa María en el sur y el norte peninsular. Juan de la Cosa fue un hombre de acción, por un lado, es decir, fue comerciante, ¿no? fue un negociante, fue armador de naos, fue marino, pero al mismo tiempo también fue un hombre de Estado, funcionario real, un enviado en misiones diplomáticas muy delicadas por parte de los reyes católicos, pero también al mismo tiempo fue un científico, fue un cartógrafo, fue un navegante, es decir, confluyen muchas personalidades en él. A finales del siglo XV se produjo la eclosión de unas monarquías, especialmente Portugal y Castilla, que vieron en la aventura atlántica la solución a sus necesidades expansionistas. Dada la situación que atravesaba España, con una guerra dinástica y el final de su guerra de reconquista, los portugueses habían tomado ventaja en las rutas atlánticas, favorecidos por el momento de estabilidad social y económica del que gozaban, llegando a ostentar el control de la única ruta hacia Oriente, tras haber sido cerrada la vía terrestre por la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano y el cierre por consiguiente del Mediterráneo oriental. En 1488, Juan de la Cosa viaja a Lisboa posiblemente como enviado por los reyes católicos para recabar información de las rutas marítimas, tema de máximo interés debido al elevado precio de las especias que eran incluso más valoradas que el oro. Juan de la Cosa tuvo que partir apresuradamente de la capital lusa antes de ser apresado. Portugal, por el Tratado de Alcasovas, se había reservado el derecho de explotación de todo el territorio por debajo de las Canarias. Castilla encontró la manera de burlar este acuerdo
acogiendo no sin reservas iniciales del proyecto de Cristóbal Colón de hallar una nueva ruta hacia el extremo oriente. En 1492, Juan de la Cosa participa como maestre y armador de la primera expedición de Cristóbal Colón, siendo el propietario de la Santa María, principal navío de la expedición, alentado solo ante la descabellada idea por la estrecha amistad que le unía a Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, también partícipes en este primer viaje. El 24 de diciembre de 1492, la Santa María naufraga, lo que le llevaría a una relación complicada con el almirante, que llegaría incluso a culparle de dicho hundimiento. Pese a todo, Juan de la Cosa participa en el segundo viaje de Cristóbal Colón, esta vez en La Niña, recorriendo toda Cuba y desempeñando la función de maestre de hacer cartas, dado sus profundos conocimientos en esta materia. Volvieron a España en 1496. Poco después, la reina Isabel compensaría al marino montañés económicamente y con creces por la pérdida de la nave en la noche de Navidad de 1492 y contaría con él para sucesivas empresas. En 1499, Juan de la Cosa hace su tercer viaje como piloto principal en una expedición mandada por Alonso de Ojeda, explorando las costas entre la desembocadura del Orinoco y el Cabo de la Vela. En esta ocasión, el marino fue herido por una flecha india. Otro aspecto crucial en esta carrera descubridora fue la cartografía. Por un lado, como suma de los conocimientos geográficos que se poseen en cada momento, por otro, como expresión y recuento de unos descubrimientos que se van sucediendo de manera ininterrumpida. Un espíritu idealista, un afán por surcar mares y explorar tierras sin perder de vista las estrellas, llevan al navegante cántabro Juan de la Cosa a trazar una carta que pasaría a la historia. Este magnífico trabajo cartográfico se realizó en el puerto de Santa María en el año 1500, según figura en una inscripción. Documento de excepcional valor histórico, escribió su propia historia llena de avatares, ya que en principio fue archivada en la Casa de Contratación de Sevilla, de donde fue robada y posteriormente vendida al barón Wagner, diplomático holandés, en 1832. A la muerte de este, fue subastada y adquirida por el gobierno español por 4.200 de las antiguas pesetas, quedando bajo custodia del Museo Naval de Madrid, donde aún permanece. El mapa de Juan de la Cosa es el primer documento cartográfico en el que se representan las nuevas tierras descubiertas. Está representado todo el mundo conocido en aquel momento. Es un mapa con toda clase de detalles y debió ser hecho para los reyes católicos o para los que gestionaban los viajes desde la Casa de la Contratación, para poner en contexto lo que el mundo conocido, lo que habían descubierto los portugueses, los ingleses y lo que se estaba descubriendo. La carta de marear está trazada en dos pieles unidas de forma ovalada. Su gran mérito es el de representar las Indias occidentales en el momento en que fueron reconocidas. No se ha escatimado en colores ni miniados en oro, y se ha puesto en el centro del océano, en el eje estratégico que cruzan ya decenas de carabelas rumbo a las Indias, una rosa de los vientos que lleva pegada una imagen de la Virgen parecida a la reina. Es admirable la semejanza con la realidad del trazado de las Antillas y de tierra firme desde el Amazonas hasta Panamá. Supone el reconocimiento de la independencia del Nuevo Mundo respecto a Asia y representa el enlace entre la vieja tradición medieval de elaboración de portulanos y el nacimiento de la nueva cartografía. Dicen las crónicas que los navegantes de entonces, entre los que figuraban los Diego de Nicuesa, Rodrigo Bastida, Vespucho o los hermanos Pinzón, pudieron admirar aquel fabuloso mapa, única obra de Juan de la Cosa que ha llegado hasta nuestros días. En octubre de 1500 realiza su cuarto viaje como capitán y corresponsable con Rodrigo Bastidas. Las costas entre el Cabo de la Vela y el Darién son recorridas durante la expedición y se encuentran importantes cantidades de oro. En 1503, nuevamente es requerido por la reina Isabel, encargándole una delicada misión de espionaje en tierras portuguesas. Allí es detenido teniendo que intervenir la misma reina en su liberación. Por esto y otros servicios prestados fielmente a la corona castellana,
en la conquista del Nuevo Mundo y las delicadas labores diplomáticas en las que intervino, fue nombrado posteriormente alguacil mayor de Urabá y dotado con una pensión vitalicia de 50.000 maravedíes. Posteriormente, entre 1504 y 1507, nuestro inquieto navegante, junto a Juan de Ledesma, recorrería las costas de las actuales Venezuela y Colombia, y por las llamadas Islas Vírgenes como Margarita y Jamaica, regresando de estos viajes cargado de presentes para la corona castellana. La reciente Casa de Contratación, organismo que regulaba el comercio de Indias, le encargó el menester como capitán de la flotilla de salvaguardar de los piratas los barcos cargados de mercancías que navegaban de retorno próximos a la península, provenientes de las nuevas rutas establecidas. Su sexta y última singladura, datada en 1508, fue con idea de afincarse definitivamente en América, llegando a establecerse con su familia en La Española. En 1509, como lugarteniente de Ojeda, alcanzó tierra firme en una expedición a pie en busca de riquezas para el reino de Castilla. El 28 de febrero de 1510, murió acribillado a flechas de los indígenas en Turbaco, la actual Colombia. Cuando Ojeda llegó con refuerzos, lo encontraron atado y con innumerables flechas clavadas en su cuerpo. Tras su muerte, fueron ratificados todos sus privilegios y su viuda fue dotada con 45.000 maravedíes para ayudar al casamiento de su hija mayor. Juan de la Cosa, intrépido marino, cartógrafo de profundos conocimientos, avanzado astrónomo, incansable viajero, hábil comerciante, aventurero imparable, armador de fortuna, astuto espía, fiel diplomático, valiente militar. Un vecino de Santoña que pasó a ser el primer hombre en concebir la independencia de los continentes conocidos hasta entonces y que ha llegado hasta nuestros días a través del trabajo con más valor documental, político y geográfico de la cartografía universal. En el siglo XVII, Santoña se convirtió en el gran centro logístico y de concentración de las armadas reales del Cantábrico. Los galeones botados en los astilleros del País Vasco llegaban a Santoña, donde eran arbolados, aprestados y armados con los cañones de la cercana fábrica de la Cavada. Al mismo fondo de la bahía, en Colindres, se encontraba otro astillero de la Corona, uno de los puntales del poderío naval hispánico a través de sus construcciones para la Armada del Océano y la Carrera de Indias. Aunque a lo largo del XVII se realizaron algunas obras para fortificar la villa y proteger el astillero, la postración de España bajo los últimos Austrias propició que la mayoría de ellas fuera de campaña y no persiguieran un sistema de defensa global de toda la bahía y que no hubiera tropas permanentes en la comarca. En agosto de 1639, el arzobispo de Burdeos, Émile de Sordas, a las órdenes del cardenal Richelieu, dirigió la Armée du Ponent en un ataque masivo de la flota francesa a las plazas de Laredo y Santoña, de enorme importancia estratégica para la monarquía española. En el fondeadero de la bahía solo se encontraban dos buques, un galeón de 800 toneladas y una almiranta de 1000, ambos insuficientemente tripulados y desarmados. La armada francesa estaba compuesta por 40 naves de más de 600 toneladas y 5.000 soldados bien armados y equipados. En Laredo y Santoña no había más de 1.500 hombres con escasa formación militar. Los franceses, para no arriesgar la flota, enviaron 4 fragatas, 25 chalupas y 4 brulotes. El galeón fue incendiado y la almiranta fue capturada intacta y llevada a Burdeos. Santoña, Laredo y los pueblos ribereños fueron saqueados y arrasados. Tras la Guerra de Sucesión, librada contra los partidarios del archiduque Carlos, Felipe V necesitaba afianzar su trono y proteger los territorios de la corona de las apetencias de las potencias europeas. Inició pronto una importante política de reforzamiento marítimo. Impulsó ambiciosos planes de construcción naval, ya que la armada se encontraba en un estado de total postración. En Santoña se daban todas las características apuntadas para los reales astilleros.
buenas condiciones naturales y geográficas, fácil defensa, tradición en construcción naval, con la consiguiente mano de obra especializada, y amplios terrenos propiedad del Estado. Pero esta actividad, comenzada tan prometedoramente, se truncó de manera brutal. El 12 de junio de 1719, tropas francesas embarcadas en fragatas británicas pusieron pie en la playa de Berria y tras tomar el monte se hicieron a la mañana siguiente con la población. El desastre no hizo abandonar el objetivo de contar con el astillero santoñés. En 1724 se comenzó a ejecutar el proyecto de levantar almacenes y en perfecta orientación norte-sur unas gradas o diques permanentes para la construcción y carenado de los buques, las primeras estructuras de este tipo de las que tenemos noticia en España. Durante todo el siglo XVIII fue madurando la idea de convertir a Santoña en una plaza fuerte. En los ambientes militares españoles se hablaba del Gibraltar del Norte. Fueron los franceses, durante la invasión napoleónica, quienes llevaron a la práctica esta aspiración. Napoleón se reservó el mando directo sobre este enclave, fortificándose convenientemente la plaza y elaborándose proyectos para levantar un arsenal. Entre septiembre de 1812 y septiembre de 1813, se construyeron los fuertes del Mazo y Gromo, el pequeño reducto del Brusco, las baterías del Águila y el Puntal, y reformado o restablecido las de San Martín, Cafarelli, Istrie, La Cruz y Rastrillar. En julio de 1812, la situación de las armas galas en España dio un brusco giro negativo. Napoleón Bonaparte conquista Santoña y con poco más de 1.500 hombres la mantiene en poder de Francia durante 4 años, totalmente rodeado por tropas españolas e inglesas, la someten a un sitio, a un bloqueo duro, con 10.000 soldados españoles. Comenzó un bloqueo de casi 2 años que nunca fue excesivamente gravoso gracias a la entrada de embarcaciones procedentes de Bayona con pertrechos, municiones y dinero. Fue la última plaza del Cantábrico en ser abandonada por las tropas galas, ante la negativa de su comandante de entregarla al ejército inglés que operaba en la zona y aguardar la llegada de tropas regulares españolas. A partir de ahí el Estado español, pues lógicamente se da cuenta de que tiene que fortificar Santoña y tiene que impedir que de nuevo, en caso de guerra, Santoña sea ocupada por un país enemigo. Hasta el siglo XVIII, la tradición marítima orientó a los santoñeses al servicio en la Armada. Tras la debacle de Trafalgar y la Guerra de la Independencia, fue el ejército de tierra el destino mayoritario, a lo que ayudaba la importante presencia castrense en la villa. Las antiguas fortificaciones napoleónicas hicieron posible que en el transcurso de la Primera Guerra Carlista, Santoña fuera centro de aprovisionamiento terrestre y marítimo del Ejército del Norte y refugio de las autoridades vascas y cántabras más comprometidas con el gobierno isabelino. Varios regimientos y batallones de los cuerpos de infantería, artillería e ingenieros pasaron a residir de manera permanente en sus cuarteles. Durante la Tercera Guerra Carlista, la ubicación e infraestructura de Santoña fue clave en los sucesos de comienzos de 1874. Tras la derrota de Montejurra, el general Juan José Villegas, con una fuerza de 4 batallones, organizó una expedición a Bilbao e impidió a las fuerzas carlistas el paso a Liébana. La decadencia acelerada de la plaza comenzó en la década de 1880. El desarrollo de la artillería rayada con carga explosiva de los buques acorazados, la irrupción del ferrocarril como elemento estratégico y la construcción de un moderno campo atrincherado en Oyarzún convirtieron las fortificaciones en obsoletas. Y cuando ya, por el contexto internacional, decae la actividad militar, Santoña se reinventa y entonces todos los recursos, todo el espacio que había destinado a la función militar se empiezan a aprovechar para la función pesquera y conservera. Y de nuevo Santoña vuelve a remontar esa mini crisis y se convierte en el gran puerto pesquero y conservero del norte de España.
En muchos sentidos, muchas cosas todavía de Santoña nos siguen recordando esa relación secular que existe con nuestros ejércitos y que lógicamente todavía sigue existiendo. 3 generales del ejército de tierra, 3 almirantes y un general del ejército del aire de raíces santoñesas dan fe de que esta vinculación sigue siendo tan fuerte como siglos atrás. Los santoñeses han sido protagonistas de la historia en cada momento. Su carácter ha dejado huella en las gestas que han formado España. Marinos, soldados, descubridores. Los hijos de Santoña han sabido entender su momento y aportar su fuerza, su valor y su audacia a cada reto.